Cada año se producen cerca de 100.000 casos de traumatismos craneoencefálicos y unos 600 de lesiones medulares, una cifra que aumenta especialmente en verano en la península, pero que es bastante constante aquí en Canarias. Este tipo de accidentes, que se dan sobre todo en la carretera y en las actividades deportivas, pueden dejar secuelas muy graves. Hoy queremos conocer mejor cómo se producen estos accidentes, qué hacer para evitarlos o cómo comportarnos si somos testigos de un accidente de este tipo. A 50 km/h, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. José Luis Méndez es el jefe de la unidad de lesionados medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Permítame comenzar con esa cifra de 600 lesiones medulares al año. ¿Cómo se producen? ¿Con qué tipo de accidentes? Sí. Las estadísticas difieren un poco aquí en las islas con el resto de la España peninsular, ¿no? Es verdad de que hasta hace años el accidente de tráfico es la principal causa, pero nosotros no la vemos como principal causa. La principal causa está siendo las caídas en personas mayores por encima de los 60 años, caídas banales de bajas cinéticas dentro de casa, pues se tropiezan en alfombras, se tropiezan en alguna manguera cuando están regando en la terraza y caen, y esas columnas artrósicas se provoca esta lesión medular. Es verdad de que anteriormente el accidente de tráfico era la principal causa, lo sigue siendo en los traumatismos craneoencefálicos, como tú bien referías al principio de la entrada, pero aquí en Canarias es la segunda causa. Y después tenemos como tercera causa las actividades acuáticas. Yo le llamo zambullidas, pero son actividades acuáticas porque muchas también se provocan por deporte en el mar, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener una lesión medular? ¿Siempre van a ser muy graves o podemos tener suerte, vamos a llamarlo así? Hombre, siempre que tienes una lesión medular, siempre te va a dejar algo de secuelas. Tenemos de los casos más graves, que son lo que vemos evidentemente más en la calle, personas jóvenes o algo menos jóvenes en sillas de ruedas, pero luego tenemos otro tipo de lesiones medulares que nosotros llamamos incompletas, donde hay posibilidad de caminar, pero habitualmente siempre te dejan, necesitas algún tipo de material protésico, bastones, andadores, férulas en los miembros inferiores para poder caminar, y eso es lo que vemos es la forma más evidente. Pero también tiene otra parte no tan evidente como son secuelas en urinarias, secuelas en la esfera sexual, ¿no? Que eso es lo que menos vemos porque no lo apreciamos cuando vamos por la calle, pero también le provocan este tipo de secuelas. Señor Méndez, me llama la atención lo que me ha dicho, que la mayoría de las lesiones medulares se producen en accidentes banales, en casa. ¿Cómo podemos evitarlos? Hasta hace poco, pues, las campañas que nosotros promovíamos, ayudados por todos ustedes, eran campañas en cuanto a accidentes de tráfico. Estas campañas vamos a tener que reorientarlas y enfocarlas a esto, a caídas, por ejemplo. Hay que evitar tener superficies deslizantes dentro de casa. Hay que tener la casa bien iluminada. Hay que intentar por todos los medios tener un buen control de los fármacos psicoactivos que tomamos, porque eso disminuye nuestro estado de alerta. Hay que promover el ejercicio en personas mayores, ejercicios de fuerza, sobre todo ejercicios de equilibrio, el poder responder de una forma ágil y rápida ante cualquier desequilibrio. Y también hay que tener en cuenta de que hay que hacer un control tanto de tensión arterial, vista y sobre todo auditivo, para controlar esos mareos, esos vértigos que nos pueden dar cuando giramos, y esto nos hace perder el equilibrio y caer. Estas son las principales medidas que hay que tomar. Evidentemente también tener un buen calzado y evitar el alcohol. Y señor Méndez, ¿cómo deberíamos de actuar en el caso de que a lo mejor estamos en casa y algún familiar se cae y creemos que se ha hecho una lesión grave? ¿Qué debemos hacer? ¿Movemos a la víctima? ¿No? ¿Llamamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? No. Tanto en casa como fuera de casa, en la calzada, en un accidente de tráfico, no hay que mover a la persona que ha sufrido un traumatismo, un accidente. Hay que, lo primero, llamar al 112,
y pues asegurarnos de que está respirando y de que está consciente. En el caso contrario, girarle un poco de lado, pero nunca intentar levantarle ni intentar trasladarlo a ningún centro sanitario, centro de salud, hospital. Siempre esperar a que venga el servicio de emergencia, porque es fundamental la recogida en el lugar del accidente, porque la mayoría de las veces que ocurre una lesión medular puede ser por una fractura que hayamos movilizado incorrectamente por no tener suficiente formación en ello y poder hacer una fractura, que esa fractura se convierta en una lesión medular. Por tanto, es mantener la calma, hablar con la persona que se ha caído, ponerla de lado si no está del todo consciente y llamarlo primero al 112. Pues es un consejo muy importante ese que nos ha dado. Señor Méndez, fíjese, esta mañana en las redes sociales preguntábamos por este tema. Les preguntábamos, ¿sabría cómo actuar en un caso de accidente que piense que la víctima tiene una lesión medular? Intenta aprender o enseñar a los menores de cómo actuar. Era la pregunta que le hacíamos esta mañana y tenemos dos respuestas. Vamos a leerlas. Inmaculada nos dice que desconoce la información y que por tanto no aconseja a nadie, pero sí aplica la lógica. Ahora hemos escuchado unos consejos muy importantes. Aplicar la lógica puede ser un buen consejo también. Y Cristina nos comenta que su madre, desde bien pequeña, a ella y a sus hermanas les advertía de los peligros, así que ella toma 1000 precauciones y comenta que ella es una pesada aconsejando, pero que prefiere ser pesada a que algo pase. Son las respuestas que hemos tenido hasta este momento en nuestras redes sociales. Hemos hablado de lesiones medulares, señor Méndez, pero ¿qué hay de los traumatismos craneoencefálicos? Golpes en la cabeza, ¿también son graves? ¿También son comunes? Sí, son por desgracia más frecuentes que las lesiones medulares, mucho más frecuentes. Y aquí sí que los accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de traumatismo craneoencefálico, la causa etiológica. Es mucho más frecuente y según datos que ustedes manejarán de la Sociedad Española de Neurología, verán cómo aquí sí que se recomienda el tener mucho cuidado con la velocidad, el cinturón de seguridad, no tomar alcohol ni drogas cuando se va a conducir, porque en la España, digo España peninsular, pues sigue siendo muy alto en la incidencia de traumatismo craneoencefálico. Y sobre todo, sí es verdad, aquí sí hay una estadística de repunte estacional. ¿Por qué? Porque la gran afluencia, la gran cantidad de traslados en vehículos que se provocan en la época estival desde el centro de la península a la zona de playa. Y esto puede provocar accidentes y traumatismo craneoencefálico. Señor Méndez, una última pregunta. ¿Podemos pecar de no darle la importancia que tiene a un golpe en la cabeza? ¿Cuándo deberíamos de ir al médico si nos hemos dado un golpe? ¿Se da el caso de gente que no va y luego tiene un problema a posteriori? Sí. Bueno, siempre que hayamos tenido un golpe en la cabeza donde hayamos tenido una pérdida, aunque sea pérdida momentánea de conciencia o que no recordemos bien lo que ha pasado, siempre hay que ir a un centro sanitario. Siempre que haya también una herida abierta en la cabeza, también hay que ir a un centro sanitario. Y en niños siempre, y en niños y mayores, siempre hay que acudir a un centro sanitario, porque pueden haber lesiones internas, hematomas suturales, que no se diagnostican al momento, pero que hay que vigilarlo en las primeras horas por si acaso tengan una disminución de su nivel de conciencia. Señor Méndez, muchísimas gracias por atendernos y darnos todos estos consejos tan útiles. Muy buenos días. Buenos días a ustedes.